Y estaba orando acerca de qué enseñar, qué es lo que el Señor nos guía para enseñar en esta temporada. Hemos terminado 2 Corintios, ¿recuerdan? Y estaba orando y sintiendo acerca de la guía del Señor. Voy a hacer una serie que se llama Las Epístolas Carcelarias. Las epístolas carcelarias, ¿cuáles son esas? No son las que te ponen en la cárcel, sino las que se escribieron desde la cárcel. Son 4 epístolas o cartas que figuran en la Biblia, escritas por Pablo, el apóstol, que fueron escritas aproximadamente entre el año 60 a 62 después de Cristo, durante su primer tiempo en la cárcel en Roma. Y durante estos 2 años él va a estar en este lugar, o aproximadamente 3. ¿Por qué se encontraba Pablo en la cárcel? No pagó los impuestos. No, por la palabra de Dios. Si ustedes, bueno, no vamos a ver todo el contexto, pero quiero nombrar algunas cosas para entrar a una carta esta mañana. Pero Pablo había solicitado, él, aparte de ser judío, era ciudadano romano. Había ganado ese derecho, que era la ciudadanía más importante de aquel entonces, por haber nacido en una provincia romana, de padres judíos, pero habiendo nacido en la provincia romana lo hacía ciudadano romano, lo cual era un privilegio en tiempos de Pablo. Ser ciudadano romano te libraba de un montón de problemas. Y cuando Pablo regresa a Jerusalén, él es calumniado por muchos de los líderes judíos y lo querían arrestar y lo querían matar. Lo habían acusado de violar la ley y de traer gente que no era judía dentro del templo y tantas cosas. No vamos a entrar en todos detalles. Pero Pablo es enviado a Cesarea, lo querían matar. Y Cesarea es un puerto hasta ahora en la costa de Israel. Y estando él ahí, lo sacaron de noche y lo llevaron los soldados romanos porque sabían que había una conspiración para matarlo. No era fácil ser creyente y no era fácil andar con Pablo. Si andabas con Pablo tenías que hacer tu testamento, ¿no? Porque no sabías lo que te iba a pasar. Y cuando Pablo llega a Cesarea, el gobernador de esa área, Festo, él lo quiere ayudar, ¿no? Y hay gente que le dice, bueno, vienen por ti. Pero Festo le dice, mira, ¿por qué no vas a Jerusalén? Y ahí pues hacemos el juicio conmigo y todo eso. Y Pablo le dice, yo no he cometido ningún pecado contra mi pueblo, porque tengo que ir yo a Jerusalén. Y yo soy ciudadano romano. Así que yo apelo a César. Y apelar a César era un derecho de todos los romanos. Por si acaso no a este César, sino al de ese, ¿no? Porque si apelas a mí te vas a meter en problemas, no lo hagas, ¿no? Pero Pablo hizo una apelación judicial. Todo ciudadano romano tenía derecho de aparecer delante del emperador para presentar su causa. Era como ir a la Corte Suprema hoy en día. Y Pablo apela a este derecho, y una vez que un ciudadano apelaba a presentarse delante del emperador, ya no había nada que hacer, tenía que ir. Pero esto no va a ser tan fácil, él se encuentra en Israel y lo van a poner en un barco y van a pasar muchísimas cosas en la vida de Pablo, incluyendo naufragios, hasta que él pueda llegar a Roma. Y estando en Roma, nos dice la palabra que él va a estar en prisión en una casa primero, ¿no? Con un soldado romano al costado, viviendo un encarcelamiento, ¿no? En este lugar. Con mi esposa estuvimos en Roma hace años y ahí hay un lugar donde dice que aquí fue, en un lugar subterráneo, donde estuvo Pablo. No sé si será o no será, ¿no? Pues venden souvenirs, te venden stickers del apóstol Pablo y cosas así, ¿no? Tu llaverito del Pablo, no sé. O sea que no sé si será eso realidad o no, ¿no? Pero el hecho es de que ahí Pablo estuvo, antes de presentarse delante del emperador, más de 2 años. Entonces te pones a pensar cuál era el plan de Dios en medio de todo esto en la vida de Pablo, un hombre que había dado su vida por el Evangelio y que había sufrido tanto y ahora le estaba en cadenas, dice, ¿no? Y en cadenas viaja a esta ciudad de Roma, que era el centro del mundo en aquel entonces, una ciudad impresionante, arquitectura, los dioses del Olimpo, todas esas cosas estaban ahí, ¿no? El centro cultural, religioso, político, militar. Y Pablo llega a Roma, ¿y cuál es el plan de Dios? Porque este hombre está en este lugar. Y bueno, ustedes recordarán que cuando Pablo se convierte en camino a Damasco, el Señor le da una visión
a Ananías, que era el que oró por él, ¿recuerdan? Cuando quedó ciego, ¿no? Y le dijo, anda ahora por Pablo, porque él es un instrumento escogido, porque él dará testimonio delante de muchos reyes, ¿no? De autoridades. Y también iba a ser enviado a los gentiles, a los no judíos. Así que esta era la realización del plan de Dios. Pablo se iba a presentar delante de la máxima autoridad de aquel entonces. Piensa en la máxima autoridad del mundo, ¿no? En este momento, y que Dios dice, tú vas a ir y te vas a poner de frente de él y le vas a hablar. Ese era el plan de Dios para Pablo, llegar a ese centro de poder político-militar que no había como otro, y ahí dar testimonio de Cristo. Pero el otro propósito por el cual Pablo estaba ahí era para estar en la cárcel. Tú miras, pero ¿por qué es el testimonio, la voluntad de Dios que no esté en la cárcel? Bueno, Dios tiene planes. Y a veces no podemos entenderlos hasta que pasamos por esas pruebas. Y Pablo estando ahí, él tiene más tiempo, después de haber viajado tanto tiempo. Seguramente tuvo tiempo también para sanar sus heridas, que tenía muchas, pero también para escribir. Entonces Dios le lleva a escribir. Y él escribe ahí al menos 4 cartas que nosotros sabemos. Ahora, hacia el año 62 aproximadamente, 4 personas salen de la ciudad de Roma a diferentes rumbos. Cada uno de ellos lleva una carta. Cada uno tiene una carta. Y se van todos a una región que se llama Asia Menor, donde es hoy día Turquía, toda esa parte. Pero a cada uno se está llevando una carta escrita por mano del apóstol Pablo, 4 personas. Estas cartas que Pablo lleva se han convertido, o no que Pablo, pero estos ayudadores de Pablo, colaboradores, se van a convertir con el tiempo en el fundamento de la fe cristiana. 4 hombres llevando cartas que ellos no saben lo que va a pasar con esas cartas en un futuro. Tan es así que hoy día vamos a estar estudiando estas cartas. Pero se van a convertir en gran parte del fundamento de lo que tú y yo creemos, en Cristo. Y estas cartas tienen el poder de cambiar el mundo. Sin embargo, los romanos no saben esto. Si ellos hubieran sabido estos 4 hombres y lo que iba a pasar, probablemente los hubieran arrestado. Y les hubieran confiscado estas cartas. Pero no fue así. Dios permitió que estos hombres viajen y lleguen a destinos diferentes. Ahora, por la escritura sabemos los nombres de estas personas. ¿Quiénes fueron los que llevaron estas cartas? ¿Has escuchado de Epafrodito? Epafrodito era un colaborador de Pablo, aparece en Filipenses. Él era de Filipos. Y Pablo le encomienda la carta a los filipenses y él la lleva a la ciudad de Filipos. Eso lo puedes encontrar en el capítulo 4 de Filipenses. Datos históricos importantes. ¿Has escuchado de Tíquico? Tíquico. Si estás buscando nombres para tus nietos o hijos, ahí hay unos buenos. Tíquico. Tíquico. Él nació en Éfeso. Y Pablo le encomienda a Tíquico que él lleve la carta a la iglesia en Éfeso. ¿Has escuchado de Epafras o Epafras? Nombres griegos, ¿no? Epafras es de Colosas y él va a llevar la carta a los colosenses. Y no sé si has escuchado de un señor que se llama Onésimo. ¿Has escuchado de Onésimo? Onésimo es un esclavo, ¿no? Y se ha convertido con Pablo. Onésimo se había escapado de la mano de su señor, que era Filemón, y ahora se ha convertido, y ahora Pablo le envía de regreso a su amo y le dice ponte sumiso delante de él y le dice a Filemón trátalo bien, ¿no? Y él va a ir al encuentro de Filemón. Estas 4 cartas son conocidas como las cartas cancelarias del primer encierro de Pablo. Pablo va a ser encerrado después otra vez. Ahora, vamos a ver estas 4 cartas, ¿qué les parece? Porque si fueron escritas en una cárcel tiene algo importante para todos, toda la palabra de Dios, ¿no? Pero a grandes rasgos les puedo decir que cuando veamos Efesios, el tema principal, hay 2 temas, pero básicamente Pablo nos va a dar el fundamento de la iglesia como el cuerpo de Cristo, que es fundamental para la doctrina cristiana, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y también nos va a decir que hay responsabilidades para los cristianos que son partes de este cuerpo, responsabilidades en esta tierra. Cuando veamos la carta a los filipenses, o mejor dicho, a los colosenses, vamos a ver que no solamente la iglesia es un cuerpo, pero en Colosenses nos va a decir que la cabeza de este cuerpo es Cristo. O sea, Efesios nos habla del cuerpo,
nosotros. Colosenses nos habla de la cabeza, del cuerpo. ¿Ok? La carta a los filipenses es un poco diferente, pero la carta de los filipenses va a hablar acerca de la vida cristiana y el poder que existe en Cristo para vivirla. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿recuerdan? Eso está en Filipenses. Y Onésimo es un tratado, una carta que narra con cómo el Evangelio afecta a una sociedad que es pagana y cómo cambia nuestras relaciones entre personas. Son 4 temas bien, bien importantes y los vamos a ver. ¿Qué les parece? ¿Sí? La próxima semana. No, hoy día vamos a empezar. Esperen, voy a tomar un poquito de agua. A mí me emocionan estas 4 cartas y son un reto porque quiero estudiarlas a profundidad y espero que tú, para que puedas saber exactamente qué es lo que crees, qué es lo que creemos. Hay mucho hoy día, mucha confusión. Ahora, las cartas de Pablo, muchas de ellas son difíciles de entender. El mismo Pedro en su carta va a decir que muchos de los escritos del hermano Pablo son difíciles de entender y que muchos los tuercen de una manera personal para su propio beneficio. Así que si a Pedro le era difícil entender Pablo, no te preocupes si te es difícil a ti también. A mí me es difícil entender muchas de las cosas que él escribe, porque Pablo escribe con una pluma bien sofisticada. Pablo tiene educación de los griegos y él va a escribir de una manera muy sofisticada las cosas que va a decir. Así que es necesario que si tú quieres entender, tienes que estudiar. No es así nomás de sacar un término por aquí, otro término por acá. Hay mucha gente que está echando los términos de Pablo por aquí y por allá, pero no tienen ni idea de lo que significa. Están hablando cosas que no entienden. Así que para poder entender estas cosas, tienes que estudiar un poco. No te contentes con simplemente... no sé por qué no puedo abrir esta cosa. ¿Por qué me la hacen tan difícil? Ya le doy vueltas, pero no se abre. Ya está. Si no puedo abrir una botellita de agua, ¿cómo voy a poder entender a Pablo? Pero bueno, vamos a ver estas 4 cartas escritas por Pablo desde la prisión. Hay varias referencias, Hechos 28, puedes ver muchas de las cosas ahí cuando Pablo es enviado a la cárcel y cómo a Pablo se le permite, estando en Roma, recibir visitas, porque muchos tienen preguntas cómo sucedió todo esto. Bueno, lo visitaban a Pablo y Pablo entregaba las cartas. El carcelero que tenía a Pablo halló gracia con él y le permitió también tener visitas. Así que Dios estaba orquestando estas cartas que han llegado hasta nuestras manos. Pero ponte a pensar que esta carta de Efesios viajó cientos de kilómetros, ¿no? De la mano de uno de sus colaboradores de Pablo y que se podía haber perdido en un lugar, lo podían haber matado y destruido esta carta, pero llegó. Y hoy en día está impresa en la Biblia y tú puedes tomarla y esto fue escrito desde ahí, de ese lugar. Así que tiene un valor histórico, pero también teológico que es muy profundo. ¿Ok? Así que hemos hablado un poquito acerca de los temas principales y vamos a entrar a la carta a los Efesios. ¿Ok? Vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 1. Sí. Efesios capítulo 1. ¿Están ahí, no? Sí, sí. Ok. Quiero abrir un ratito mi Biblia acá antes de leerles. Es bien difícil llegar a las páginas. Ya, Efesios capítulo 1, pero antes les voy a leer lo que dice Pedro en el capítulo 2, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 2. Yo se los leo para que no se confundan, si no, no llegan a Efesios. 2, 3, 2, segunda de Pedro 2, capítulo 3, versículo 16. Versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así que Pablo fue bendecido con una sabiduría, un entendimiento de Dios muy particular. Una bendición, no por obras, pero por la gracia de Dios lo había bendecido con sabiduría. Y de acuerdo a esa sabiduría él había escrito. Dice en el versículo 16, y casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia dirección. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por los errores de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Así que la exhortación de Pablo, sabiendo que muchas de las cosas que había escrito, de Pedro, perdón, sabiendo que muchas de las cosas que Pablo había escrito eran difíciles de entender, la exhortación de Pedro para nosotros y para ellos era que tengamos cuidado, que no seamos arrastrados por cualquier persona que hable de estas cosas, pero que las estudiemos y crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas fueron escritas para nosotros para poder crecer, no para poder discutir, sino para crecer en Cristo. La carta a los Efesios, ok. Éfeso es una ciudad que está en Asia Menor, una ciudad muy importante dentro de la provincia romana de Asia Menor. Era un centro religioso, en aquel entonces dicen que fabuloso. Uno de los templos más grandes que tenía la ciudad de Éfeso era el templo dedicado a la diosa Diana, ¿no? Ahora, han habido diferentes diosas Dianas, por lo que tengo entendido, pero esta particular era un culto muy popular en todo Asia, a tal extremo de que tenían un templo muy grande, a veces decían que podían llegar hasta 5.000 personas. Entonces era una construcción fabulosa. No sé si alguien ha estado en Éfeso. ¿Alguien ha estado en Éfeso? Ok. ¿Y por qué no han estado en Éfeso? Okay. Todavía no han ido, ok. Pero el culto a Diana era un culto muy pagano, el cual Diana era la diosa en Asia Menor, porque hay otras Dianas que es diferente, pero esta particular era la diosa de la fertilidad. Bueno, no sé si es la misma Artemisa, pero es Diana, ¿ok? Entonces, Diana era la diosa de la fertilidad y entonces se promovía la promiscuidad, influenciada por creencias religiosas. Era una mezcla de promiscuidad sexual con religión. Entonces, dentro del templo de Diana se cometían todo tipo de actos lascivios. Habían prostitutas que eran parte del templo. Entonces era una cultura bien influenciada por los griegos y bien pagana, bien obscura. Y había generado un gran ingreso a la ciudad porque venían de muchos lugares a estas peregrinaciones y a entrar a este templo. ¿Se imaginan para qué? Entonces corría mucho dinero. Una de las cosas que hacían estatuillas del templo para que los peregrinos que llegaban ahí se podían llevar su propia estatuilla. Recuerdan que esto fue lo que me metió en problemas a Pablo. Cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, Pablo se enfrenta a toda esta turba y sus colaboradores que lo acusan a él y a los que estaban predicando de querer destruir el culto a Diana, que era, por decirlo, más precioso culturalmente que ellos tenían. Y los quieren matar a todos los colaboradores de Pablo. No le permiten a Pablo salir ni siquiera a defenderse, porque imagínense en una turba de probablemente miles de personas que estaban furiosas en contra de Pablo y aquellos que predicaban al Cristo resucitado. Entonces no era fácil ser cristiano. Ahorita nos quejamos un poquito por algunos problemillas por ahí, alguien que dice algo en internet, y ya nos sentimos como estamos en la persecución, ¿no? Pero no hay tal cosa todavía. Pero estos hombres sí tenían que arriesgar su vida para hacer estas cosas. Y bueno, Pablo, después de que el Señor lo libera de esta situación, no vamos a hablar todo el contexto, pero Pablo se queda en Éfeso por aproximadamente 1 año y medio, 2 años. El Señor le dice, quédate aquí porque acá tengo mucho pueblo. Y él decide quedarse. Usualmente Pablo se quedaba 3 semanas en un lugar. Él va a empezar la iglesia de los filipenses. En 3 semanas se va. Y ya empezó la iglesia. Imagínense que en 3 semanas plantan una iglesia y se va. Y el Señor comienza a crecer la iglesia. Eso no es obra de los hombres, es de Dios. Pero aquí en esta iglesia Él permanece y enseña mucho. Entonces,
Pablo pone mucho fundamento a los efesios, ¿no? Bastante de lo que Dios le estaba revelando. Pues tienes que tener en consideración que Pablo está recibiendo esta revelación en estos días todavía. O sea que es bien fresco lo que Pablo está enseñando. Está siendo inspirado por Dios y esto es algo muy fresco que él ya está entendiendo y se lo está pasando a estos creyentes. O sea que Dios está poniendo el fundamento para ti y para mí en estas ciudades, sobre todo en esta ciudad de Éfeso. Ahora, la mayoría de las personas que formaban parte de esta iglesia no eran judíos, eran gentiles que se habían convertido al cristianismo. También habían judíos. Pero ya para estos años había un gran conflicto entre los creyentes en Cristo, que eran judíos, y los gentiles. Porque muchos de los creyentes o cristianos judíos, o judíos cristianos, como ustedes quieran llamarle, estaban tratando de influenciar a los gentiles que eran cristianos a ser judíos. Querían que se conviertan, no que se conviertan, pero que practiquen todos los ritos de la ley, sobre todo la circuncisión. Les decían, bueno, sí, estamos en Cristo, para que estés en Cristo así, la firme, tienes que circuncidarte. No, pero si estoy en Cristo, he sido perdonado. No, pero también tienes que guardar el sábado. Entonces ellos querían que los creyentes gentiles que se habían convertido en Cristo pasasen a cumplir muchos de los ritos de la ley, que era algo que Dios había específicamente determinado para el pueblo de Israel en el marco del Antiguo Testamento, ¿no? Pero ellos, para darle validez a su fe, los judíos querían que los gentiles hagan eso, y Pablo va a defender el evangelio de la fe sin las obras de la ley. Vamos a ver que va a haber un concilio en Jerusalén y se va a resolver que esto no está bien, que los creyentes que se convierten entre los gentiles, los paganos, no se les tenía que imponer nada de la ley ritual, nada de la ley ritual. Tenemos que entender una cosa, la ley de Dios tiene dos aspectos. Tiene un aspecto ritualístico y tiene un aspecto moral. El aspecto moral de la ley de Dios no cambia. O sea, la Biblia dice no matarás. Ahora estoy en Cristo, entonces ahora sí puedo matar. No cambia. El aspecto moral de la ley no cambia. La ley dice no adulterarás. Ahora estoy en Cristo, entonces, bueno, disculpen. No, eso no cambia porque es el aspecto moral de la ley. Lo que sí termina es el aspecto ritual de la ley, que tenía que ver con los sacrificios, tenía que ver con las fiestas que ellos guardaban, porque todo esto era una sombra de lo que habría de venir que se cumple en Cristo. Entonces nosotros no cumplimos los rituales de la ley. Yo no veo a nadie que entre aquí con un corderito para matarlo en la parte de atrás, ¿no es cierto, Alex? O sí, o algo ha pasado por ahí, no sé, bueno. No hacemos eso. ¿Por qué? Porque nuestro sacrificio perfecto ya fue dado en la cruz, ya no tenemos necesidad de hacer eso, ¿no? Tampoco guardamos días de reposo ni nada por el estilo, porque sabemos que nuestro reposo es Cristo, ya se cumplió en Cristo. Entonces las cosas que están cumplidas, que eran ritualísticas, ya no tengo que yo cumplirlas. Nadie nos juzgue, dice, por lo que comemos, ni por días de reposo, ni por ninguno de esos aspectos rituales. Sin embargo, los efesios se les estaba tratando de hacer eso, igual que a los gálatas y a todos ellos. Ahora, ¿por qué? Porque, y esto es importante decirlo para poder entender, la próxima semana vamos a tocar estos aspectos. Lo que sucedía era de que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Dios lo eligió cuando llamó a Abraham, ¿recuerdan? Dijo, voy a hacer de ti una gran nación, la voy a multiplicar y te voy a bendecir, te voy a dar una tierra. Y Dios cumplió sus promesas. Y Dios llamó a Israel a través de su historia, después, por supuesto, mi pueblo, mi nación escogida. No por obras, sino porque Dios quiso formar ese pueblo para Él. Era un pueblo para Él. Entonces, ahora cuando tú trasladas esa idea de ser escogido, ¿no? Elegido para Dios, los judíos que se convertían al cristianismo le decían, ustedes no son elegidos, nosotros somos elegidos. Ustedes están siguiendo a Cristo, pero para que sean elegidos tienen que cumplir la ley. Entonces, el tema de la elección que vamos a encontrar en Efesios está influenciado por lo que estaba ocurriendo en ese entonces. Hoy en día hay también mucha discusión acerca de lo que es la elección de Dios, la soberanía de Dios. Vamos a ver términos como predestinación y esas cosas. Pero para poder entenderlas a profundidad tienes que entender lo que estaba pasando en el contexto de lo que Pablo estaba escribiendo. A un grupo de personas que se les quería hacer de lado y va a aparecer Pablo y va a decir, no, los gentiles también son elegidos en Cristo. Y van a ser elegidos desde antes de la fundación del mundo.
Entonces los judíos van a decir, pero ¿cómo? Nosotros somos el pueblo de Dios. No, Dios tenía un plan. Y ese plan era que se está cumpliendo ahora en Cristo, que ellos también forman parte del pueblo de Dios. Entonces había unos conflictos y Pablo va a poner las bases fuertes de la doctrina que deben perseverar por siglos y han llegado hasta nosotros. ¿Estamos más o menos entendiendo la idea de todas estas cosas? Bueno, con eso leamos unos cuantos versículos de Efesios y ahí vamos a participar de la cena. Amén. Usualmente no tomo café durante, pero ahora sí. Ujú. Ya. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cada carta de Pablo por lo general tiene una introducción que es una manera de saludar, lo que se llama una saludación o salutación, como dice en tu Biblia. Nosotros cuando escribimos normalmente algo también saludamos, pero muy brevemente, ¿no? Aquí en Estados Unidos, ¿no? Hi. Este es el hi de Pablo, ¿no? ¿No? Pero aquí en nuestros países quizás nos extendemos un poquito. ¿Cómo has estado? Que espero que estés bien. Tratamos de poner un poco más de palabras, ¿no? Llenar un poco la introducción, ¿no? No suena muy frío, hi, y de frente hablamos, ¿no? Ahora, Pablo, no solamente esto es algo cultural para él, pero es tan importante la manera que él se introduce y que él saluda, porque Pablo es una persona real, no está fingiendo. No está diciendo solamente hola como porque tiene que decirlo, sino que desde el primer momento cuando Pablo dice algo es porque el Espíritu está guiándolo a escribir y a presentarse de una manera distinta. Miren, por ejemplo, si van ustedes y voltean un poco sus Biblias a Gálatas, es el libro anterior, la carta a los Gálatas, miren cómo empieza Pablo. Pablo empieza en Gálatas capítulo 1, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Se dan cuenta ahí que hay otro carácter en su introducción? Lo que está diciendo aquí Pablo a estos en Galacia le está diciendo, a mí no me eligió nadie, me eligió Dios para hacer lo que voy a hacer. Está tomando una posición de autoridad, porque lo que va a tener que hablar con los Gálatas es fuerte. Entonces siempre sus introducciones y sus saludaciones tenían que ver con el tono de la carta, preparar el tono de la carta que él iba a escribir. Y aquí cuando Pablo le escribe a los Efesios, volviendo, y él dice, Pablo, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y les dirijo a ustedes los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en la ciudad de Éfeso. Santos y fieles. Qué bendición sería que si el Señor nos manda una carta y diga a mis hijos que están en San Diego, santos y fieles. ¿No te gustaría que te diga eso el Señor? De la palabra. ¿No? Los santos y fieles que están en Taft. Imagínate la carta a los taftienses, que están en Taft. ¿No? Santos y fieles. No seremos muchos, pero son santos y fieles. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? Entonces la iglesia en Éfeso era una buena iglesia. Era una iglesia donde habían santos y habían fieles, o los santos que eran fieles. No digamos, creo que voy a retroceder, no es que algunos eran santos y otros fieles, sino que porque eran santos, eran fieles. Ahí está la cosa. Ahora, Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por su propia voluntad. No es que un día él se eligió y dijo, creo que voy a ser apóstol. Y tampoco lo pusieron a votación todos los discípulos, como hizo Pedro, ¿se acuerdan cuando en el libro de los Hechos? Y cuando querían encontrar un suplente para Judas y jugaron la suerte, ¿no? Eso es por hombres, pues. Pero Pablo dice, no fue por mi voluntad. No está él siendo agresivo, sino está diciendo, entiendan, yo no me puse en esta posición, es Dios quien me ha puesto en esa posición. Y es algo saludable para aquellos que sirven a Dios reconocer eso, que no es que uno se promueve, no es que uno se coloca en la posición, es que Dios, en su voluntad, abre las puertas para que tú entres en esa posición y ocupes ese lugar. Pero no es por la voluntad del hombre.
Pablo también va a decir que hay ambiciones que son buenas y son malas. La ambición de servir a Dios, dice Pablo, que es una ambición buena. Es una buena ambición. Pero siempre tenemos que recordar que nuestras ambiciones son nuestras y la voluntad de Dios a veces son cosas diferentes. Y lo importante es que tus ambiciones estén conectadas con la voluntad de Dios y no al revés. La voluntad de Dios es lo más importante. Entonces nos presenta a Dios en su voluntad y nos dice, yo soy apóstol. Y ya creo que hemos hablado de esto suficiente, pero el apostolado bíblico es único. El apostolado del Nuevo Testamento es único en su llamado, en su naturaleza y en lo que ellos hicieron. No hay apóstoles nuevo testamentarios como los hubieron en la época de estos hombres. Algunos discuten si el llamado de apostolado todavía existe. En algunas congregaciones todavía se ve de esa manera. Pero quisiera decir lo siguiente. La palabra apóstol viene del griego apóstolos. Apóstolos, que significa literalmente una persona que es enviada. Eso es lo que significa. En tiempos de estos hombres, ellos eran enviados. ¿A qué? Eran enviados no solamente a predicar, pero a abrir nuevas fronteras. Eran personas que estaban siendo enviados a abrir nuevos horizontes para el cristianismo. Jesús les había dicho, id y predicar el evangelio por todas las naciones. Ellos eran los que estaban abriendo brecha para que el evangelio comience a penetrar. No era solamente ir a predicar un día aquí, otro día allá, o de vez en cuando tengo oportunidad. Ellos iban a ser como la punta de la lanza, que iba a comenzar a entrar. Pues eran personas que Dios había elegido para esto, no cualquiera se podía poner en ese plan. Eran apóstoles. Ahora, sabemos también por el libro de los Hechos que cuando Pedro quiso elegir al sucesor de Judas y se pusieron de acuerdo con todos los que estaban ahí presentes antes del día de Pentecostés, ¿no? En el libro de los Hechos, capítulo 1, que Pedro va a decir que es necesario que uno que estuvo con nosotros desde el principio del caminar de Cristo, es una condición, ¿no? Que haya estado con nosotros cuando Jesús entraba y salía, o sea, que vivió con él, uno de ellos, y que fue testigo de estas cosas y testigo de su resurrección, sea elegido para suceder a Judas. Entonces ahí podemos ver que tenían ciertas condiciones para el apostolado. Una es que hubieran estado con Jesús, que lo hubieran visto, y la segunda es que lo hubieran visto resucitado. Por eso fue que eligieron a Tomás, creo que se llamaba, el que no se sabe más de él. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque algunos criticaban a Pablo y le decían, tú no eres apóstol, eres un impostor, no eres apóstol. ¿Por qué? Porque Pedro dijo que tenías que haber estado con Jesús y tenías que haberlo visto resucitado. Sin embargo, es verdad, Pablo no estuvo en ese grupo, aún más él era un perseguidor de la iglesia, probablemente vio a Jesús de lejos caminar en Jerusalén varias veces, yo no sé. Pero Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo, el cual se le apareció a él directamente. Así que Pablo lo vio al Señor Jesús resucitado. Y no sabemos de las otras visiones que tuvo Pablo cuando Dios le comenzó a revelar todas estas cosas. Aún nos dice que él subió al tercer cielo y estuvo en la presencia de Dios. Así que tuvo y vio al Señor resucitado y estuvo con él calificaba para ser esa persona. Así que lo atacaban por eso, pero Pablo tenía convicción de lo que él era. Él era apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A veces me han preguntado a mí, ¿y tú pues ya, y si ya no estás ahí, ya no eres pastor? Y yo digo, yo siempre voy a ser pastor, porque no depende de mí. Dios me llamó a hacer esto. O sea, yo soy hasta el día de la muerte. Sea que estoy aquí, en otro lugar, donde sea, eso no cambia. El llamamiento de Dios es irrevocable. Donde tú estés, eres lo que Dios te ha llamado y punto. Eso ya no cambia. He escuchado a varias personas que trabajan un tiempo en una iglesia y dicen, yo era pastor. Un momentito. ¿Cómo que eras? No, sí, yo era pastor. ¿Y ya no eres? Entonces nunca fuiste, le digo. Porque ¿cómo es posible que eras y ya no eres? Ahora, que no estés trabajando en una iglesia, entiendo, puede ser, perfectamente, puedes estar trabajando, pero eres pastor, porque es un don de Dios, es irrevocable. No es que Él te llama un día y después dice, ya no, ya, olvídate de lo que te dije. No, ya estás llamado para hacer algo. Si eres evangelista, si eres maestro, eres, Dios te lo ha dado.
Y como dice la palabra, ay si yo no predico el Evangelio, si Él me ha llamado a hacer algo y no lo hago. No, no puedo hacer eso. Así que eso no varía. Varían nuestras situaciones aquí en la tierra, pero el llamamiento de Dios, Pablo va a ser un apóstol hasta el día final. Y va a ser pastor hasta el día final. Y no estaba pastoreando en la iglesia, ¿no? Estaba en la cárcel. Entonces, es por la voluntad de Dios. Ahora miren cómo llama a los efesios. Los llama los santos y fieles en Cristo Jesús. Los santos y fieles en Cristo Jesús. Santos viene de la palabra griega agiagos o ajaigos. No, yo no hablo muy bien el griego, estoy tomando clases, pero todavía no llego. Ajaigos. ¿Ok? No importa, olvídense de eso. Pero ¿sabe lo que significa literalmente? Significa apartados, pero apartados para Dios. Separados para Dios. La idea de esta palabra santo venía del Antiguo Testamento y tenía que ver con los instrumentos que se usaban en el templo para los ritos que hacían en el tabernáculo y después en el altar. Eran instrumentos santos. En otras palabras, que habían sido separadas, apartados, para ser usados exclusivamente para esos servicios. Y no podían contaminarse con ningún otro servicio, solamente con eso. Habían sido apartados. Entonces esa es la idea de santos. Algunas personas piensan que la palabra santo es que te portas bien y que es una vida ejemplar y por lo tanto fue un santo. ¿No te dicen a ti eso? Si tienes un hermano, una hermana que es bien buena onda, bien se comporta, él es un santito. En la familia siempre, él es el santito de la familia. ¿Por qué? Porque no toma, no fuma, no hace esto, no hace lo. Él es el santito. Bueno, eso no tiene nada que ver con la palabra santo. La palabra santo es aquella persona que ha sido apartada, separada para ser usado por Dios. Y eso es por la misericordia y por la gracia de Dios, no porque la persona sea buena. Pablo no era bueno, era un perseguidor de la iglesia, pero Dios lo santificó, lo separó, lo apartó. Así que tú puedes voltear al que está a tu costado y decirle, eres un santo. Y algunos dirán, ¿quién? ¿Yo? O si quieres, ¿sabes qué? Algo mejor. Mírate al espejo cuando tú vayas a tu casa. Ahí está, mírate al espejo cuando te vayas a tu casa y dir, qué santo que eres. ¿Ok? Entonces somos apartados, consagrados, dedicados para Dios. ¿Y cuándo ocurre eso? Porque yo ni enterado que soy santo, algunos dirán. Bueno, eso ocurre el día en que tú confías en Jesucristo para el perdón de tus pecados, te arrepientes de ellos y lo recibes en tu corazón. Cuando tú le dijiste, Señor, quiero seguirte, como Pedro le dijo un día, no, apártate de mí, que soy pecador. Y el Señor le dijo, sígueme, ¿no? De ahora en adelante yo te voy a mostrar otras cosas. Cuando comienzas a seguir, tienes un real encuentro con Él. En ese momento Dios te santifica y eres santo. Ahora, quiero explicar esto. Somos santos porque Él es santo. No es que tú eres santo en ti mismo o apartado en ti mismo. Es porque Dios te aparta. Y en el sentido moral, en el sentido ético, el único santo o perfecto o sin pecado es uno solo. Y ese es el Señor Jesucristo, no hay otro. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, no solamente murió, pero Él vivió en esta tierra sin pecado. Pero no solamente el pecado como tú y yo lo entendemos, dice la Biblia que Él cumplió la letra a la ley, al pie de la letra. Él cumplió cada aspecto, cada ápice de la ley, no violó la ley en ningún aspecto. Por lo que Él sí vivió una vida santa, una vida completamente apartada, una vida que tú y yo no podemos vivir porque todavía luchamos con el pecado, pero Él sí la vivió, para que cuando Él muriese por nosotros, pudiese ser el sacrificio limpio de pecado, y ahora Él nos pasa su santidad a nosotros. Entonces ahora tú eres visto santo o separado porque Él murió por ti, no porque tú seas bueno, y no te quiero ofender, probablemente eres bueno, pero no es eso la base de ser santo. No es eso, es porque Él es santo que ahora Dios me mira como una persona santa o apartada para Él. Ahora, esto es diferente a lo que es el proceso de santificación, es otra cosa diferente. Tú ya eres santo, no te cambies el nombre ahora, no ves si yo soy San Marta o Santa Marta o Santa...
¿no? ¿Ah? Santa Montserrat, o San Jorge, no se cambien el nombre, ¿ok? Pero ahora, de ahora en adelante, Dios te va a comenzar a santificar. Hay un proceso en el que ya eres santo, pero ahora se va a comenzar a notar, en otras palabras. Se va a comenzar a notar. Yo tenía un amigo que decía que él había sido creyente no sé cuántos años y uno le dice, oh, voy a orar para que se te note. Entonces, tiene que haber un proceso de santificación en el que se comienza a notar que eres santo. Porque tú puedes decir, yo soy santo, pero tu vida no refleja nada de eso. Entonces, ¿realmente eres o no eres? ¿Realmente Dios te ha llamado y te ha apartado? ¿No? Bueno, vamos a ir terminando con esto para participar de la cena. Dice, no solamente santos, pero también fieles. ¿Se dan cuenta? El hecho de haber sido separados ahora los convierte en personas que quieren obedecer y son fieles al Señor. La palabra griega es pistos, pistos. Lo que significa literalmente es que son dignos de ser creídos o confiables. Es una persona fiel, es una persona que puede ser creída, que tiene palabra, una persona, me dejo entender, que es confiable. Y les llama a estos creyentes fieles, porque eran reales, pues, ¿no? No eran de los falsos, estaban realmente siguiendo a Cristo y eran fieles al Señor. Y la fidelidad es una característica en la vida del creyente que es esencial, ¿no? Trabajar en nuestra fidelidad personal, con nuestras relaciones y al servicio del Señor. Y aquel que es fiel en lo poco, dice la palabra, sobre mucho Dios lo pone, ¿no? Entonces la fidelidad es algo que se va construyendo, poquito a poquito, empezamos construyendo y Dios va abriendo puertas. Y estos creyentes eran fieles en medio de esa sociedad pagana. Pero mire que dice que son santos y fieles en Cristo Jesús, en Cristo. Y esta frase, en Cristo Jesús, está en todas estas cartas. Que nosotros somos algo en Él, pero fuera de Él no somos eso. O sea, en Él yo soy santo, en Él yo soy fiel, pero si me salgo de Él y me olvido de Él, ya no soy santo, no soy fiel, no soy nada. Todo es en Cristo. Entonces esta es la idea. La idea que vamos a ver aquí estas semanas es que somos parte del cuerpo de Cristo y estamos dentro, no estamos fuera. ¿Y quién nos puso dentro? El Señor Jesús cuando tú creíste. Ahora estás en Cristo. Y al estar en Cristo, ahí es donde tú quieres estar. No quieres estar fuera, porque vas a estar en su justicia, vas a estar en su paz, vas a estar en su amor, vas a estar en su sanidad y vas a estar en la vida eterna. Todo eso está en Cristo. Por eso Pablo va a decir, yo quiero ser hallado en Cristo, no quiero ser hallado fuera, no quiero ser hallado desnudo. ¿Qué se refería Pablo? Yo no quiero ser hallado un día confiando en mis propias obras, mi propia bondad, mi propia compasión, mi propia caridad. Yo quiero ser hallado en Cristo, en su justicia. Vamos a ver eso, ¿ya? Y finalmente dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a terminar con esto para compartir la cena del Señor esta mañana. ¿Cuántos de ustedes necesitan de la gracia de Dios? ¿Todos? ¿Y cuánta gracia necesitan? Todas, gracias. Ok, qué bueno. Entonces estamos en el mismo equipo, ¿no? Necesitamos de la gracia del Señor día a día. La gracia es ese favor inmerecido. No lo obtenemos por habernos portado bien. Lo obtenemos porque Dios es amor y te lo extiende. Es un don inmerecido. Cuando tú disfrutas de la gracia de Dios, no debes decirle, yo sabía que me la ibas a dar. No, porque no la mereces. Cuando tú disfrutas de la gracia de Dios, debes simplemente decirle gracias. No tenía que tener esto, ¿no? Todas las bondades que hay en tu vida son producto de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, cuando tú la experimentas, produce paz. Te da paz. Te da paz haber sido perdonado, haber sido limpiado, haber sido cambiado. Te da paz. Comienza a producir una paz interior. Qué feo se siente cuando no hay paz, ¿no? Cuando sabes que hay algo mal en tu relación con Dios y la gracia de Dios está ahí, pero tú no quieres estirar la mano porque tienes vergüenza o porque, no sé, piensas que todo va a estar bien. ¿Cuántas veces te has encontrado en esa situación? Que ahí está la gracia de Dios, Dios está esperándote como el padre y el hijo pródigo, pero uno siempre está diciendo, no, que mira, que ya no, porque ya estoy muy mal, ya he hecho tantas cosas que ya, mejor ya me voy. He conocido personas que se han ido de la iglesia así, pensando que ya no hay solución para ellos. ¿Por qué? Porque han dejado de creer en la gracia de Dios, como que la gracia de Dios no es suficiente para lo que ellos han hecho. Y no hay nada que tú hagas en esta tierra que sea insuficiente para la gracia de Dios.
La gracia de Dios, si tú te arrepientes y eres sincero con Él, no importa cuántas veces, no importa dónde, Él te recibe. No que vas a abusar su gracia, pero esa es la verdad de la gracia, es un regalo. Y el regalo siempre está ahí para todos aquellos que estiran la mano y dicen, yo lo necesito. Y esa gracia produce paz, porque hay perdón, hay restauración. Y esta paz viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas dos personas de la Trinidad que vamos a estudiar. De Dios, no solamente el Padre, pero ¿qué dice? Nuestro Padre. Entonces Él comienza a introducir la idea de que somos parte de un cuerpo. Porque Él no va a decir de Dios mi Padre o de Dios tu Padre. Él va a decir de Dios nuestro Padre, como Jesús dijo, Padre nuestro. ¿Recuerdan? Que somos parte de algo en conjunto. ¿Y qué es ese algo? Es un cuerpo, que es una familia, y somos parte de ella. ¿Amén? Amén. Ok, la próxima semana entramos de lleno. Ahora solamente hice la introducción y vamos a estar viendo bastantes cosas interesantes, así que les recomiendo esto. Y vamos a participar de la cena del Señor, y Eric va a estar repartiendo los elementos. Si te quieres participar de ella, ponte de pie.